capítulo 6. Los ángeles antes y después del diluvio. El plan de salvación explicado más ampliamente. Los ángeles se comunicaron con Adán después de su caída y le informaron acerca del plan de salvación. La raza humana tenía posibilidades de ser redimida. Spiritual Gifts 3, 52. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. La historia de la redención, 49. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. Historia de los patriarcas y profetas, 46. Cultos celebrados frente a la puerta guardada por los querubines. A la puerta del paraíso guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí era donde Caín y Abel habían llevado sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios. El orden de la creación, el objeto del huerto, la historia de sus dos árboles tan estrechamente ligados al destino del hombre, eran hechos indiscutibles, y la existencia y suprema autoridad de Dios, la vigencia de su ley. Eran verdades que nadie pudo poner en tela de juicio mientras Adán vivía. Historia de los patriarcas y profetas, 70, 71. A estos hermanos, Caín y Abel, se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. Se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido. Por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos junto con su sangre como holocausto ofrecido al Señor. Caín no estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano. Abel trajo los primogénitos de su rebaño, y de los mejores, como Dios lo había ordenado, y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Caín no vio manifestación alguna de que la suya hubiera sido aceptada. Se airó con el Señor y con su hermano. Dios estuvo dispuesto a enviar a un ángel para que conversara con él. Este le preguntó por qué estaba enojado, y le informó que si obraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría su ofrenda. Pero que si no se sometía humildemente a los planes de Dios, y no creía ni le obedecía, ésta no podría ser aceptada. El ángel dijo a Caín que no había injusticia de parte de Dios, ni favoritismo por Abel, sino que como consecuencia de su propio pecado y desobediencia al expreso mandamiento del Señor, no podía aceptar su ofrenda. Pero que si obraba bien sería aceptado por el Altísimo. Pero aún después de haber sido fielmente instruido, Caín no se arrepintió. Impulsado por sus celos y su odio contendió con Abel y lo cubrió de reproches. Mientras Abel justificaba el plan de Dios, Caín se enojó, y su odio creció y ardió contra Abel hasta que en un arrebato de ira le dio muerte. La historia de la redención, 54, 56. Adán y los ángeles instruyen a los antediluvianos. Las ventajas que gozaron los hombres de aquellos tiempos, antediluvianos, para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra, no han sido igualadas desde entonces. Lejos de ser una ra de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. Historia de los patriarcas y profetas, 70. En aquellos días, antes del diluvio, los hombres vivían cerca de 1000 años, y los ángeles los visitaban con instrucciones directas de Cristo. Mensajes selectos 1, 271. Enoc. Enoc escuchó de labios de Adán la dolorosa historia de la caída y la preciosa historia de la condescendiente gracia de Dios, ofrecida en el don de su Hijo como Redentor del mundo. La creyó y confió en ella. Enoc era un hombre santo, servía a Dios con corazón indiviso.
Al ver la corrupción de la familia humana, se apartó de los descendientes de Caín y los reprobó por su gran maldad. Su alma se disgustaba al verlos cada día pisotear la autoridad de Dios. Decidió apartarse de ellos y dedicar la mayor parte de su tiempo a la reflexión y a la oración. Esperaba en Dios y oraba para comprender su voluntad más perfectamente a fin de poder cumplirla. Dios se comunicaba con Enoc a través de los ángeles y le daba la divina instrucción. Le hizo saber que no contendería con la rebelión del hombre para siempre, sino que era su propósito destruir la raza pecaminosa mediante un diluvio que caería sobre la tierra. El Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de salvación. Mediante el espíritu de profecía, lo condujo a través de las generaciones que vivirían después del diluvio, y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Enoc tenía interrogantes en relación al estado de los muertos. Le parecía que tanto los justos como los impíos llegarían a su fin en el polvo de la tierra. No podía percibir la vida de los justos más allá de la tumba. En visión profética fue instruido acerca del sacrificio del Hijo de Dios por el hombre, y su venida en las nubes del cielo acompañado de la hueste angélica, para dar vida a los justos muertos y rescatarlos de la tumba. Enoc repitió fielmente a la gente todo lo que se le había revelado a través del espíritu de profecía. Algunos creyeron sus palabras y se apartaron de su impiedad para temer y adorar al Altísimo. The Signs of the Times, 20 de febrero de 1879. Vea la historia de la redención, 59. 60. Historia de los patriarcas y profetas, 72, 73. Enoc elegía ciertos periodos para apartarse, y no deseaba que la gente lo encontrase, pues interrumpía su santa meditación y comunión con Dios. Sin embargo, no se separaba permanentemente de la sociedad de aquellos que lo amaban y escuchaban sus sabias palabras. Tampoco se apartaba plenamente de los corruptos. Se encontraba con los buenos y los malos, y trataba de tornar a los impíos de sus malos caminos. Spiritual Gifts 3, 56. Enoc crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. El Señor amaba a Enoc porque éste lo seguía consecuentemente, aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. El Señor no podía permitir que Enoc muriera como los demás hombres. Envió pues a sus ángeles para que se lo llevaran al cielo sin que experimentara la muerte. En presencia de los justos e impíos, Enoc fue retirado de entre ellos. Los que lo amaban pensaron que Dios podía haberlo dejado en alguno de los lugares donde solía retirarse, pero después de buscarlo diligentemente, en vista de que no lo pudieron encontrar, informaron que no estaba en ninguna parte, pues el Señor se lo había llevado. La historia de la redención, 61, 62. Los carros de fuego de Dios fueron enviados para buscar a este santo hombre y conducirlo al cielo. The Review and Herald, 19 de abril de 1870. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra, Victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía, pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas y, reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra, santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió, no es este. Mi morada es la ciudad, y he venido a visitar este sitio. Primeros Escritos, 39, 40. Enoc representa a aquellos que permanecerán sobre la tierra y serán trasladados sin ver la muerte. Representa a los que vivirán en medio de los peligros de los últimos días, aquellos que serán rodeados de la corrupción, vileza, pecado e iniquidad, y sin embargo se mantendrán inmaculados. Podemos hacerlo como lo hizo Enoc. Se ha hecho provisión para nosotros. Ángeles de Dios que ceden en fortaleza son enviados a ministrar en favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Cuando estos ángeles ven que estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para ser vencedores,
entonces hacen su parte, y su luz brilla a nuestro alrededor disipando la influencia de los malos ángeles que nos rodean. Crean una muralla como de fuego alrededor nuestro. The Review and Herald, 19 de abril de 1870. Noé. Aquellos que vivieron en los días de Noé y Abraham fueron más parecidos a los ángeles en forma, gracia y fuerza. Desde entonces, cada generación se ha ido debilitando. Spiritual Gifts 1, 69. Más de 100 años antes del diluvio el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Pero no quería que ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. Se enviaron ángeles para reunir en los bosques y los campos a los animales que Dios había creado. La historia de la redención, 64, 67. Los ángeles buscaron a los animales y estos los siguieron de 2 en 2, macho y hembra, y de 7 en 7, los animales limpios. Spiritual Gifts 3, 67. Todo estaba listo entonces para cerrar el arca, cosa que Noé no podía hacer desde su interior. La mofadora multitud vio un ángel que descendió del cielo revestido de un resplandor semejante al de un relámpago. Cerró la maciza puerta exterior, y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. La historia de la redención, 68. Llega el diluvio. A pesar de la solemne demostración del poder de Dios que habían contemplado, de la inusitada presencia de los animales que venían de los bosques y los campos en dirección al arca, del ángel de Dios que descendió del cielo revestido de luz y terrible majestad para cerrar la puerta, los impíos endurecieron su corazón y continuaron divirtiéndose y mofándose de las manifestaciones del poder divino. Pero al 8º día los cielos se oscurecieron. Desde las nubes la lluvia descendía sobre ellos. Era algo que no habían visto antes. La tormenta aumentó en violencia hasta que las aguas parecían descender del cielo como tremendas cataratas. Chorros de agua surgían de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando rocas macizas a cientos de metros de altura, para luego caer y sepultarse en las profundidades de la tierra. La violencia de la tormenta aumentó, y entre la furia de los elementos se escuchaban los lamentos de la gente que había despreciado la autoridad de Dios. Árboles, edificios, rocas y tierra salían disparados en todas direcciones. El terror de hombres y animales era indescriptible. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió por su vida. El arca avanzaba con seguridad. Algunos ángeles sumamente fuertes la guiaban y la protegían de todo peligro. Su preservación a cada instante de esa terrible tempestad de 40 días y 40 noches fue un milagro del Todopoderoso. La historia de la redención, 68, 71. Después del diluvio, Noé y su familia observaban ansiosamente el descenso de las aguas. El patriarca deseaba salir y pisar tierra firme nuevamente. Envió un cuervo que salió del arca y volvió. No recibió la información que deseaba, y entonces envió una paloma, la cual, al no encontrar dónde posarse, regresó al arca. Después de 7 días soltó de nuevo una paloma, y cuando vieron la rama de olivo en su pico, los 8 miembros de la familia se regocijaron mucho, pues habían estado por largo tiempo en el arca. Nuevamente descendió un ángel y abrió la puerta. Noé podía sacar la parte superior, pero no podía abrir lo que Dios había cerrado. El Señor habló con Noé por medio del ángel que abrió la puerta, y ordenó a su familia que saliera del arca con todos los seres vivientes que había en ella. La historia de la redención, 71 a 72. Cuando Noé vio las poderosas fieras que salían con el del arca, temió que su familia, compuesta de 8 personas solamente, fuese devorada por ellas. Pero el Señor envió un ángel a su siervo con este mensaje de seguridad: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra. Y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Génesis 9, 2, 3. Historia de los patriarcas y profetas, 98. Los constructores de la Torre de Babel. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar. Algunos no creían en la existencia de Dios. Otros creían que Dios existía. Los enemigos de Dios se sentían diariamente reprobados por la conducta justa y la vida piadosa de los que lo amaban, obedecían y exaltaban.
Los incrédulos se consultaron y decidieron separarse de los fieles. Viajaron hasta alejarse bastante de ellos, y escogieron una gran planicie para habitar en ella. Construyeron una ciudad, y concibieron la idea de edificar una enorme torre que llegara hasta las nubes, para poder vivir juntos en la ciudad y en la torre, y no ser dispersados jamás. Pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que habían alcanzado las aguas en ocasión del diluvio. Que serían como dioses y gobernarían a la gente. Se exaltaron a sí mismos frente a Dios. Pero Él no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Los ángeles confundieron sus lenguas. Después de esto no hubo armonía en su trabajo. Enojados los unos con los otros, sin saber a qué atribuir los malentendidos y las extrañas palabras que oían, abandonaron la obra, se separaron los unos de los otros, y se esparcieron por toda la tierra. Hasta ese momento los hombres habían hablado un solo idioma. Un rayo del cielo, como una señal de la ira divina, destruyó la parte superior de la torre y la arrojó por tierra. La historia de la redención, 74, 76.